La información está escasamente difundida y muchas veces se escapa al debate. Es un hecho al que médicos y seres queridos de pacientes terminales se enfrentan a diario: la muerte digna. Pero que casi no se hable del tema no significa que esta situación no exista. El corazón de una directiva anticipada es conocer qué es lo que estaría opinando ese paciente que en ese momento no podemos consultar, no nos puede hablar, sobre la decisión de implementar tal o cual tratamiento. Ana Estrada fue diagnosticada a los 12 años de polimiositis, una enfermedad degenerativa que la mantiene prácticamente postrada en su cama. Hace unos días, y en una decisión histórica, la eutanasia fue exclusivamente despenalizada en su caso particular. Ahora, los médicos que apliquen este procedimiento cuando ella lo decida quedarán eximidos de cargos. Estoy feliz, estoy contenta. México tiene un gran pendiente con sus niños y adolescentes. No existen los medicamentos pediátricos para el dolor en caso de enfermedades terminales, por lo que en los servicios de salud, los médicos y enfermeras se ven obligados a adaptarlos de adultos a los menores de edad. Están viviendo una etapa difícil. No tenemos medicamentos especiales para niños. La muerte digna es la muerte en paz de un paciente que probablemente esté sufriendo mucho por determinados tratamientos invasivos y que, bueno, la ley lo que ha contemplado es el fin de esos tratamientos invasivos, con lo cual, en realidad, una familia no tendría que recurrir a la instancia judicial, ya que la ley procura atender a todos los aspectos relacionados con lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Y es mi decisión. ¿Me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre? Con el recuerdo de quienes han exigido la eutanasia en Chile, comenzó en la sala de la Cámara de Diputados la discusión de un proyecto presentado hace años. Voy a votar por mi padre, que me pidió lo asistiera para morir y no pude hacerlo. Va a crear toda una industria de la eutanasia y también el turismo de la eutanasia. Va a transformar al personal médico en verdugos. Como demócrata cristiano, yo quiero hoy día decir que quiero acompañar este proyecto. Terminan en un asesinato llamado en forma encubierta como eutanasia. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en Redacción Abierta para dar cuenta de un excelente trabajo que ha realizado el doctor Peca Soriano, especialista en emergentología, especialista en medicina bioética y un promotor, me animo a decir, alguien que habla constantemente sobre la muerte. ¿Por qué hablamos tan poco sobre la muerte? Gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. Y felicitaciones por el libro. Bueno, muchas gracias. Por múltiples razones, siempre las cosas son multicausales. Una de ellas es que hay una negación cultural en Occidente de hablar de la muerte, no así tanto en Oriente. Esto varió un poquito en los 2 últimos años de la pandemia, porque lamentablemente todos tuvimos algún familiar, algún ser querido que se nos murió por esta grave enfermedad y empezamos a hablar un poquito más lo que antes no se hablaba. Existían hasta el siglo pasado 2 tabúes en Occidente, el eros y el tánatos. El eros dejó de ser tabú porque vino la ley de matrimonio igualitario, fertilización asistida, los sex shops, etcétera, etcétera. De la muerte es más difícil, porque nadie se junta con los amigos a hablar de la muerte o a la noche no te pones a hablar de cómo te vas a morir. Sin embargo, en estos 2 últimos años hablamos un poquito más. Por las cuestiones de que el personal de salud está entrenado, está seteado para salvar vidas y está bueno que así sea, porque para eso hemos estudiado tantos años, para salvar vidas. Pero esa aceleración que nos da el meterle tubos por todos lados al paciente, el tratar de salvarlo, en tratar de acelerar la parafernalia de la tecnología médica que ha avanzado mucho en los últimos 25 años, la tomografía computada, resonancia, etcétera, etcétera, modernos respiradores, modernas unidades de cuidados intensivos. Hemos acelerado tanto que no sabemos esta estrategia del límite que Callahan, que es un gran bioeticista norteamericano, habla,
está tan acelerada esa parafernalia de la tecnología médica que llevamos la Ferrari a 2000 por hora y no sabemos muy bien cuándo detenernos. Entonces ese límite ha pasado a ser parte del problema. Y ese detener es potestad de quién, ¿no? De los médicos, de los familiares, del paciente. Ya, muy buena la observación, porque cuando uno habla de morir con dignidad y está en una sala con muchos alumnos o gente avanzada en medicina, médicos ya avesados, ¿quién determina la dignidad del ser humano? Y todo el mundo levanta la mano y te dice el mismo ser humano. Esto que es tan fácil de contestar, que uno mismo el que determina su dignidad, en la práctica no se da. ¿Por qué? Porque justamente el médico está preparado para salvar vidas y con la mejor de las intenciones trata de hacer todo lo posible y lo imposible y confunde el dejar morir con permitir que la naturaleza actúe cuando ya no hay más nada que tratar. ¿Cuál es la diferencia ahí de esas Y posibilidades? cuando el paciente ya está con Alzheimer terminal o con un ELA que está escarado, que está realmente hinchado por todos lados, o cuando tiene medio cerebro volado. Vos te acordás del caso de Marcelo Díez, que estuvo 20 años pidiendo morir. Bueno, y por el otro lado viene la familia, que con la mejor de las intenciones también trata de retener a su ser querido, porque esto es algo natural en el ser humano. No queremos que se nos muera alguien querido y confundimos la dignidad del otro con la dignidad nuestra. Estamos pensando más en nosotros con la mejor de las intenciones. La indignidad en la muerte no precisa ni de la mala intención del personal de salud ni de la familia. Es por eso que este libro viene a reflexionar críticamente sobre esas situaciones. En la Argentina, ¿qué pasa con la muerte? ¿Se Y muere con dignidad pasa o indignidad? Lo mismo que en Córdoba. Pasa que nadie publica cuando se está encarnizando terapéuticamente, yo diría pseudoterapéutico, porque de terapéutico no tiene nada, porque simplemente prolongamos la agonía, y nadie publica porque no lo hacen con mala intención. Yo me estoy encarnizando terapéuticamente, lo hacemos sin mala intención, por lo tanto no lo publicamos. Por su lado, los familiares tampoco te dicen, mira, yo estoy queriendo retenerlo, lo hacen como una cuestión instintiva, no reflexionan previamente, y esto es lo mismo que aprender a nadar en el medio del océano cuando te caíste del barco. No vas a poder aprender, tenés que haber aprendido a nadar antes. Con la muerte sucede algo similar. ¿Por qué? Porque estamos vulnerados por la propia enfermedad, angustiados porque un ser querido se nos está muriendo, y en ese momento no tenemos la mente fría como para reflexionar. Deberíamos haber reflexionado antes. Este libro lo que nos trata es de hacer una reflexión crítica sobre quién maneja la dignidad del ser humano, de por qué motivos nosotros seguimos teniendo muertes indignas a pesar. La ley de 26.742, sancionada en el 2012, de muerte digna, dice más o menos así de memoria: todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación irreversible e incurable de grave sufrimiento para el paciente. Esto, que está sancionado en el 2012, ya cumple 10 años, la mayoría, hemos hecho un estudio en el Consejo Médico, la mayoría de los profesionales de la salud lo desconocen, ni qué hablar de los familiares. Por lo tanto, algo que uno no conoce no puede ejercerlo como derecho. Doctor, y muchas veces se confunde la muerte digna con la eutanasia. Por supuesto, cuando uno va a pedirle al jefe de la terapia intensiva que el familiar, cuyo familiar está internado en terapia, quiere que le suspendan todo porque tiene medio cerebro volado, que ya va a quedar una planta, dice, doctor, pero lo que usted está queriendo hacer es eutanasia. No, mire, con todo respeto, estimado doctor, eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido de dicho paciente cuando está sufriendo una enfermedad irreversible, incurable, de grave sufrimiento, ya sea psíquico o físico. Después de haber reunido una serie de requisitos que, si quiere, después podemos hablar, porque hay 3 proyectos de ley ahora en el Congreso, presentados a finales de 2021, uno de los cuales somos coautores, pero no es lo mismo retirar que inyectar una sustancia después de haber pasado por múltiples requisitos para que el paciente termine con su vida. No es lo mismo retirar que inyectar algo
está clara la diferencia. Son cuestiones distintas. Y con Claro. respecto a la muerte digna, ¿está la normativa, se desconoce, se aplica mal? ¿Qué es lo que está pasando con esa? Y hay un conocimiento Con esa erróneo. En ¿Por bioética dónde se llamamos, malinterpreta? porque confunden eutanasia con lo que vos acabas de decir, confunden eutanasia con retirar tratamientos. Está considerado en el mundo que inclusive cuando uno habla de hidratación y nutrición no es darle románticamente un vasito de agua, no, están con sondas, que esas sondas se escaran, se infectan, el paciente con la hidratación está todo hinchado, abotagado, está en posición fetal, realmente están sufriendo una indignidad que solamente prolonga su agonía. Entonces, en esas circunstancias, mundialmente estas dos situaciones son consideradas tratamientos médicos, la hidratación y la nutrición, por eso, porque no son naturales, son artificiales. Entonces, nadie quiere vivir. Cuando le preguntamos a Alfonso Oliva qué era lo que más extrañaba del mundo, recordemos que Alfonso Oliva era un paciente que padecía ELA y tenía una sonda que le iba directamente al estómago. Alfonso contestó luego de largos minutos, porque él hablaba con los ojos, sí, una computadora: hacer el amor, jugar al fútbol y comer. Vos fíjate que esto que has hecho vos, o yo, o cualquiera de los oyentes o de los televidentes, tranquilamente, como llevarse un vaso de agua o un mate, un pedacito, un criollo a la boca, él no lo podía hacer. Pero a veces se plantea la calidad de vida. Exactamente, calidad de vida versus cantidad de vida. Y hacer sobrevivir a un paciente indignamente es realmente... A ver, Callahan también decía que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Entonces, queriendo ser beneficentes, estamos provocando un daño al paciente que queremos curar, porque lo estamos haciendo sobrevivir en condiciones indignas que ninguno de nosotros... No hay mayor inhumanidad que una muerte indigna. Doctor, ¿y qué pasa con la voluntad de esos pacientes a partir de la ley de la muerte digna? A partir de la ley de la muerte digna, el paciente puede haber dejado escrito su voluntad anticipada, pero generalmente el paciente puede tener un accidente, o puede quedar en coma, o puede tener un Alzheimer y no estar capacitado. En ese sentido, la ley de muerte digna es clara. Y el artículo 59 del nuevo Código Civil, sancionado el 1 de agosto del 2015, también es claro. Puede ser un familiar, hasta da la oportunidad. ¿Viste esos pacientes que no tienen dónde caerse muertos y que un samaritano va y los atiende? Hasta un allegado, dice el artículo 59 del Código Civil. Entonces, en el caso de que el paciente estuviese en ese estado de irreversibilidad, que esté sufriendo algo insoportable, de un sufrimiento psíquico, físico insoportable, hasta un allegado, cuando no tiene familiares, puede pedirle, solicitarle que se le retire el soporte vital a dicha persona que está sufriendo. Doctor, escuchando todas las explicaciones y conociendo un poquito más sobre este libro, Morir con Dignidad en Argentina, me da la sensación que después de tantos años de experiencia médica en la terapia intensiva, que son los momentos más críticos de los pacientes, me da la sensación que usted está siendo la voz de todos esos pacientes que no pudieron morir con dignidad. Mire, yo creo que no soy la voz de nadie, pero intento pasar de los 44 años que he estado tratando de salvar vidas y lidiando con moribundos y viendo que había momentos que uno también se encarnizaba terapéuticamente, y yo recibo una llamada por semana de alguien que está muriendo indignamente. Entonces, lo que trata este libro, humildemente, no quiero ser la voz de nadie, empoderar a la sociedad, socializar conocimientos, porque sin conocimiento, ya lo dice Faden y Becher, no hay autonomía posible. Si yo tengo $1 millón en el banco, vamos a suponer, no los tengo, y no sé que los tengo, no los tengo. Si yo tengo derechos y no sé que los tengo, no puedo ejercerlos. Este libro trata de explicarnos en un lenguaje coloquial, para que lo entienda todo el mundo, cuáles son nuestros derechos, qué es lo que es la dignidad y de qué hablamos cuando hablamos de muerte indigna, para que nadie más en Argentina muera indignamente. ¿A quién interpela este libro, Pecas? A todos nosotros, inclusive a mí mismo. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera que cuestionarse siempre lo que hace uno. Ya lo decía Pablo Freire, ese gran docente brasilero.
Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Entonces todos los días aprendemos. Aprendemos de nuestros maestros, pero también aprendemos de nuestros pacientes. Ayer, cuando había terminado la presentación en el Consejo, me llega una carta tremendamente emotiva de una paciente que está sufriendo ELA en su fase ya terminal y que me había escuchado, había charlado conmigo hace 2 años, es poeta, había escrito un libro, me había dedicado el libro y había firmado su voluntad anticipada y había puesto el dedo porque ya no podía poner otra cosa. Y sus familiares habían traducido la carta, sus familiares, y pidiendo, la única palabra que decía era Pecas, porque quería que yo estuviese y la voy a ir a visitar en estos días. Por lo tanto, los pacientes nos viven enseñando cosas y debemos saber interpretar la dignidad del otro. Debemos tener esa situación empática de ponernos en lugar del otro. Hay un proverbio chino que dice: una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse. Peca, hace muchísimos años que te conozco y siempre estás promoviendo este tema. Y es inevitable no percibir que hay mucho sentimiento cuando hablas, como profesional de la salud, como hombre, por el contacto con pacientes en esta situación. ¿Cómo se transita esto, no? Porque me da la sensación que no cualquiera puede sentarse, promover este tema, comprometerse y se te escuche y da la sensación que van pasando todos tus pacientes que en algún momento trataste. Y mire, uno se empatiza tanto con los pacientes después de tantos años de terapia que yo siempre digo que renacíamos con cada paciente que podíamos salvar y algo de nuestro moría con cada paciente que no podíamos salvar. O sea que si uno no tiene esa situación empática de estar con el otro, yo creo que no nos completamos. Obviamente que hemos fallado un montón de veces como seres humanos que somos y eso es lo que intento transmitir, tantos años de terapia intensiva y tantos años. La bioética te abre la cabeza así, porque es una transdisciplina que vos lo abordás desde múltiples. A veces la medicina nos pone unas orejeras como los caballos de Sodero. Bueno, la bioética te abre la cabeza como las huelgas de hambre. Cuando vos tenés hambre te abren la cabeza así. Bueno, la bioética como es una transdisciplina que se nutre de la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología, etcétera, etcétera, te da las múltiples miradas que son tan necesarias para poder tener otra mirada distinta. Siempre es bueno ver algo desde múltiples visiones. Y el desenlace seguramente será el mismo, ¿no? Cuando hablamos de no prolongar ciertas situaciones. Mira, si el primum non nocere del juramento hipocrático, al menos no perjudicar, a veces queriendo hacer el bien perjudicamos. Eso trata este libro de evitar. ¿Dónde se consigue este libro? Morir con dignidad en Argentina, ¿verdad u utopía? Del doctor Carlos Pecas Soriano. A todo el mundo le puede decir utopía. Sí, utopía. Está bien. Hoy arranqué así como trabada y arranco y termino trabada. Vos sabés que se consigue solamente en una sola librería porque ella lo distribuye a nivel país, que es en El Espejo Libros. Bueno, perdón por pasar allí, vos me preguntaste. No, está perfecto, hay que conseguirlo, hay que leerlo y hay que poner en la mesa el tema de la muerte. Es muy lindo levantarse, tener proyectos, sueños, pero también hay que plantear esta alternativa que nos va a tocar a todos. Hay que reflexionar porque, si hay, como muy bien decís, si hay algo que nos iguala a todos es la muerte. Y no hay nada más inhumano que morir indignamente. Muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones por este trabajo y por ser promotor, ¿no?, de un tema tan sensible como importante. Muy amable. Muy amable. Acá está entonces Morir con dignidad en Argentina, ¿verdad o utopía?, de Carlos Pecas Soriano. La primera parte de esta redacción abierta, estamos en vivo, se quedan en el día, se viene otro tema también vinculado al ámbito de la salud. ¿Qué pasa con la ley de salud mental? ¿Hay que modificarla? ¿Es correcta? ¿O hay que aplicar la que está? Varias las preguntas que vamos a desarrollar con distintos especialistas. Ya venimos.